Bien, amigos, hoy es Día de Reyes, transferido para el lunes. Viernes 6 de enero, Día de los Santos Reyes, se trabaja, pero se cambia para el lunes 9. Doctor, mire, aquí hay que reconocer, ¿usted sabe de quién fue la iniciativa, el proyecto de ley que llevó a cabo ese movimiento de los días feriados? Pelegrín Castillo. Sí, cuando tú te das cuenta. Pelegrín tiene muchos proyectos prácticos, pero parece como que el presidente quiere también eliminar ese problema. Hoy lo vi, que eso de los reyes hay que resolverlo. No sé a qué se refiere. Señores, en el día de hoy, que hay que ya estar contando días, porque estamos oyendo gente que dice que si hay alianza entre tal o cual partido, hay un secretario general que se renunciaría. Así es que lo mejor es que sepan cómo van las cosas. Este gobierno tiene 873 días y para mayo quedan 496. A este periodo presidencial le quedan 588 días. Así que calculen bien sus cosas para que... Sin embargo, me da la sensación de que esta vez como que el país no tiene ninguna preocupación. Puede ganar Luis, puede ganar Leonel, puede ganar Abel, pueden habilitar a Danilo mediante un acuerdo con Hipólito para apoyar en la segunda vuelta y no va a pasar nada. Así que hay una paz electoral. Tenemos al ingeniero Cuello, tenemos a Cristino y tenemos a Carlos y quisiéramos hacer unos comentarios aprovechando la experiencia y los años de todos estos ciudadanos que están aquí, que suman muchos años de experiencia. El ingeniero Cuello, quiero contestarle a mucha gente que en el día de anteayer, Cristino y yo hacíamos un relato de un periodo de la historia contemporánea, desde que mataron a Trujillo, desde unos días antes que mataran a Trujillo, hasta la llegada del PLD al poder. Y mucha gente, pues, lo escuchó, algunos lo corrigieron y muchos dijeron, pero es que la persona que debió estar ahí fue José Israel. Digo, mira, José Israel elige sus temas y no es muy proclive a que lo pongan a hablar de lo que el otro quiere. Cuando tratamos ese tema, creo que José no tendría ningún inconveniente en ayudarnos en dos cosas que se nos olvidó realmente. Una es, José Israel, si tú recuerdas, desde que mataron a Trujillo hasta la toma de posesión de Balaguer, pues fue 61 al 66, fueron un poco menos de 5 años. Pero ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, Balaguer fue presidente en ese periodo en 4 diferentes formas, porque era presidente títere, después fue presidente de verdad, después fue presidente del Consejo de Estado y después en el 66 fue electo presidente. Nunca fue títere, Balaguer. ¿No fue títere? Nunca. Él sabía gobernar en la situación En la onda de Trujillo. en la que se creaba. Bien. Pero recuerda los mítines que le hacía el partido de Johnny Abe. Bien.
que era Radio Caribe, era una facción política de Johnny Aves García, El otro, que tenía representación en el Congreso, alta, en el Senado y en la Cámara de En Diputados. el Partido Dominicano había tendencia. Sí, sí. Esa gente fue llevada por Johnny Aves a las posiciones. Y una pregunta. Y esa gente le hacía mítines a Trujillo, pero de esos, a Balaguer. esos últimos legisladores, que en el momento de la muerte de Trujillo eran legisladores, lo fueron después que mataron a Trujillo. Sí, siguieron ahí hasta que se disolvió el Congreso en diciembre. Que lo disolvió el Consejo de Estado. Lo disolvió el Consejo de Estado. El Consejo de Estado. Otra pregunta No, que me... bueno, concomitante con la integración del Consejo de Estado. pero fue Balaguer que lo disolvió. Sí. Otra pregunta. Y quien quemó Radio Caribe también. ¿Perdón? Balaguer fue que quemó Radio Caribe. Sí. Aquí no había fuerza política ninguna que hiciera eso. Además, sin sanciones. Nunca se buscó quién quemó Radio Caribe. Otra cosa, ¿cuál fue la razón de que justamente en Radio Caribe se hablara de buenas a primeras de Moscoscaya o Sobaya? Bueno, y un día, Cuchito, que era director de La Nación, de esa tendencia, ponía los discursos de Fidel Castro ¿Por Radio Caribe? por la bocina. No, por la Afuera. bocina de La Nación en la Avenida Mella. Ah, Cuando Fidel hablando. Y un día Fidel comenzó a hablar mal de Trujillo y naturalmente Lo tuvieron lo apagó. ¿Verdad? No le cuadró la cosa. porque hubo una tendencia a... Bueno, ellos mandaron una gente a Checoslovaquia a buscar Cuando vino ¿cómo se llama eso? Cuando le ponen la sanción, entonces Trujillo trató de hacer ver que Sí, que era izquierdoso. él era izquierdoso. Bien, la otra cosa es... Y mandaron una gente a hablar con el Che. Uno del MPD No, fue a nombre de esas tendencias. sí. Hablar con el Che de Cuba para establecer relaciones. fue. El Che se rió. A ver, bien. José, hubo un evento en el mismo 61-62. ¿Qué fue lo que pasó con Rodríguez Echavarría? Que fue que sacó los Trujillos, pero su liderato duró poco. No entendió la composición de la fuerza. Pero eso lo hizo con Balaguer él. Sí, con Balaguer. ¿Y quién era Bogar, que lo hicieron presidente de un Consejo de Estado que duró media hora? Un invento de Balaguer. También de Balaguer. También de Balaguer, que no estaba destinado a durar mucho tiempo. ¿Y era el mismo gobierno de Rodríguez Echavarría o era otra cosa? Era otra cosa. Rodríguez Tabajera no tuvo fuerza política como para intentar entronizarse en el poder. Ok. Y sobre todo con un hábil como Balaguer, que se había agachado con Trujillo, que tuvo 10 años en el exilio, rondando por embajaditas en América Central. Bueno, estuvo en México también y en Colombia, pero fueron 10 años fuera del poder. Él retorna en el 56, con efectividad en el 57. El retorno, Luperón fue en el 48. Sí. Bueno, él es que viene desde México con el expediente de Luperón. Alguien le había dicho que se estaban entrenando en Guatemala. Yo tengo mi sospecha de quién fue, pero no, por sospecha no puede uno acusar a nadie. Pero lo cierto es que Balaguer recibió una información sobre los preparativos en Cozumel, en Guatemala, y de quienes estaban ahí. Y además había una lucha de facciones en el exilio. Cuando Juan Rodríguez manda a Tulio Arbelo a La Habana a hablar con Juan Bosch para que le devuelvan las armas de Cayo Confite que estaban en manos del gobierno cubano, sobre la base de que Juan Rodríguez era el que había comprado esas armas. Juan Bosch le dice, mira, Juan Rodríguez se ha creído que él es la Revolución Dominicana. Dile a él que él es la contrarrevolución dominicana. Eso tiene un contenido extraordinario. Eso me lo contó Tulio Arbelo a mí
y lo corroboré con Juan Bosch. Bien. En Benidorm. A propósito, Tulio Arbelo, ¿quiénes fueron los sobrevivientes? ¿Quién era Martínez Bonilla, Tulio Arbelo, los sobrevivientes Del 59. no, De Luperón. de Luperón? Los Sobrevivientes. Los que no murieron en Sí, el... seguro. no, Todos no. sobrevivientes. Hubo una sola acción. Aterrizaron y aterrizando nos ametrallaron Sí. y sobrevivieron algunos, que lo hicieron presos rápidamente. Esos que sobrevivieron. Fue el hermano de Orne, Estaba- Tulio Arbelo, Martínez Bonilla. Y Había y un nicaragüense. ¿Y cómo se llama el que tú viste en la panadería Teófilo después? No, pero Un infeliz ahí que era. no, pero el de la panadería era héroe de la intervención dominicana aquí. Ah, ese era Es el un. 1624. Ah, ese era el 24. Y después tuvo en Venezuela, En Centroamérica. en Centroamérica con Sandino. Ya. Perfecto. José, otra de las cosas que me pide, tú sabes que tú me has dicho que cuando yo digo que hay, por ejemplo, varios Balaguer, varios Camaño, varios 14, tú me dices, no, es lo mismo. Ahora, en el caso del 14 de junio, el 14 de junio movimiento de ustedes, el 14 de junio Constanza Maimón y Estero Hondo, el 14 de junio el partido Unión Cívica 14 de junio, y el 14 de junio que no fue a elecciones pero se fue para una montaña. Pregunta, ¿qué hizo a juicio tuyo que Manolo no participara en unas elecciones que posiblemente hubiera hecho, si no hubiera ganado, hubiera quedado en una buena posición ese partido, porque era el partido que tenía más prestigio, porque Unión Cívica andaba pues con el Consejo de Estado? Realmente, Manolo y Camaño, los dos grandes héroes de la época, tenían un elemento común, varios elementos comunes. Un valor, Camaño y Manolo. sí, valor personal ineludible, Ya. honradez personal indiscutible. Solo le tenían miedo a una cosa, ¿A qué cosa? a la política. Ah, Y no entendieron, ninguno de los dos, Pero- que hay momentos de acción y momentos de pero política. ¿cómo se puede ser tan guapo para tomar una decisión en Londres, coger para Cuba, entrenarse, siendo militar, habiendo perfectamente regresar como candidato del PRD y le hubiera ganado en el 74 a Balaguer fácilmente, pero decidió meterse? ¿Por qué Camaño no encontró nadie que lo aconsejara para que viniera a terciar en unas elecciones? Más de una gente quiso, más de una gente quiso explicarle que el camino de la guerra no estaba abierto. Estados Unidos había creado un conflicto mundial alrededor de Cuba. Sí. El centro de gravedad de la política mundial estaba Fue estaba Cuba. en el Caribe. Y Estados Unidos no iba a permitir Otra Cuba. otra Cuba. Ese fue el precio. Él lo vivió en carne propia. No, pero además, desde que se produjo la carta pastoral de la iglesia, estaba claro que el momento era político, que no era revolucionario. El momento revolucionario había pasado. ¿Por qué? Porque la ruptura de la iglesia con Trujillo marcaba un tiempo. Y eso lo provocó el 14 de junio. Y esa O sea, situación- la represión contra el 14 de junio clandestino es la que mueve a la iglesia a la carta pastoral. Y esa muerte del Che en Bolivia, de Camaño en Caracoles, de Manolo en Manacla, eso era una línea de Estados Unidos de que el que se va para la loma hay que eliminarlo. Sí, claro. Claro, después que Fidel llegó al poder, ellos no aceptaban esos liderazgos militares que se hacen intratables. Y ellos consideran que ellos son dueños de América Latina. Porque fíjate que fue en diferentes gobiernos. La gente piensa que Manacla fue cuando Balaguer, Manacla fue cuando el triunvirato. Sí. ¿Eh? No, incluso un turumbiro llamó a Manolo por televisión a que bajara.
y le garantizaba la vida. El Matún fue cuando García Godoy, no fue cuando Balaguer. No, y fue los americanos que lo hicieron. Sí, seguro, los americanos que lo hacen todo, a veces directamente y otras veces a través de sus... Pero mucha gente iba a Cuba pensando que podía convencer a Fidel, y Fidel tenía una política propia. Uno de los primeros actos de Balaguer cuando se juramentó en el 66 fue cerrar el campamento que estaba en Montecristi de Gutiérrez Menoyo. ¿De? De Gutiérrez Menoyo. Ah, lo de Gutiérrez Menoyo. Gutiérrez Menoyo salió de Montecristi para allá, para La Habana, y volvió varias veces. ¿Cuál fue el Y papel? Balaguer lo primero que hizo fue cerrarlo y mandarle un mandado a Fidel. En un gobierno mío no se prepara nada para usted. A través de un delegado a su toma de posesión del 66 que vino de Uruguay. Le dijo a ese señor que aquí no sería base contra Cuba. Y naturalmente ese modo viviente le convenía a Fidel Castro. Porque si le cerraban lo de Montecristi, él tenía ese flanco tranquilo. Entonces tú podías llegar a Cuba y te daban mucha solidaridad, te apoyaban en todo, menos en coger las armas para acá. Es más, Camaño sale en Cuba bajo el veto ¿Bajo? el veto de Fidel Castro. Hoy no fue de que él le dijo, ya vete, sal de aquí. Por eso, pero no con apoyo. Le facilitó salir porque quería salir. Dijo, mira, nadie me lo pudo impedir. Vete, pero no vas a triunfar. ¿Cómo fue? Otra cosa que me dicen que te pregunte, si tú analizas Luperón y un poquito el 14 de junio con Plan San Mamón, Estero Hondo, ahí en la playa de Estero Hondo, yo fui testigo de unos 2 centroamericanos que vinieron. José, me preguntan, pregúntale al ingeniero Cuello si esos extranjeros eran solidarios o eran soldados de fortuna. No, solidarios, Esa gente no eran... claro. ¿eh? Solidarios, eran parte de un concepto latinoamericano. ¿Cómo que se llaman de los la soldados de revolución. fortuna? Mercenarios. Mercenarios, no eran mercenarios. No, ahí no había, ese concepto no estaba ahí. Ahí vino gente por convicción. ¿Qué papel jugaron los militares de San Cristóbal en el 65? Que le atribuían cierta afinidad con Balaguer. Que dicen que hubo de que hasta consigna pro balaguerista ahí en el Puente Duarte. Sí, claro, Balaguer era una alternativa política que estaba en todos los estratos políticos y sociales dominicanos, naturalmente en el ejército. Eso no te quepa la menor duda. Montá Guerrero y Ney Nivar se llegó a decir que apoyaban y participaron en la revolución. Lo que pasa que originalmente el movimiento fue retorno a la constitucionalidad con Bosch. Entonces ahí se dividen los militares porque San Isidro dice, no señor, con Bosch no, elecciones. Entonces ahí es que el país se divide. Las Fuerzas Armadas se dividen. Bueno, esa división fue también alentada por los americanos. ¿Por? Por los americanos. No, porque los americanos fueron los que provocó que ellos intervinieran. Porque cuando ellos vieron división de la Fuerza Armada, igual. Pero te voy a decir una cosa, intervención. Ney Nivar fue sacado del país 2 Sí. semanas antes Sí. del estallido de la revolución. Sacado del país por el triunvirato. Sí, pero Montá Y Guerrero- Balaguer y Juan Bosch se vieron varias veces en Puerto Rico. Pero Montá- Balaguer iba a Puerto Rico a ver a Balaguer. sí. Balaguer apoyaba el retorno de Bosch. Y Magluta venía de Puerto Rico. triangulaba la situación. Sí. Iba de Puerto Rico a Nueva York, de Nueva York aquí, de aquí a Puerto Rico. Sí, sí. Era el enlace Balaguer de todas apoyaba esas el retorno a la constitucionalidad. Ahora, esa situación, tú sacaron a Ney, el triunvirato lo saca, porque ya sabían eso, pero yo sé que Montá Guerrero llegó a Palacio de San Cristóbal, que era del mismo grupo de Ney. Sí, bueno, pero ya ellos se dieron cuenta que un grupo nuevo surgía. Porque Camaño salió de la nada. Camaño era un soldado más. Es más, Bueno, porque te puedo Cama- decir, en una ocasión me encontré con García Germán
era militar, que había sido militar, compañero mío de estudio en la universidad. ¿Quién? García Germán. Pero Nini García. Nini García Germán. Nini no, García. Ah, el otro. García Germán, el militar. Que era oficial de la aviación del ejército, trabajaba en el Instituto Cartográfico y era estudiante de ingeniería. Y fuimos amigos desde entonces. Un día me lo encuentro en la calle y me dice, mire, esto está maduro ya. Digo, sí, yo sé que está bastante maduro, pero hay una gente rara ahí que a mí no me convence, dice, ni a mí. Ahí hay uno que aparece por tu parte y es muy peligroso. Y me dijo que era Francis Camaño. Ellos no tenían no le tenían plena fue una semana antes del estallido de la revolución. Ellos no le tenían plena confianza a Francis. Ahora, a la hora del estallido revolucionario, el militar que tuvo la gallardía de poner en su sitio al embajador americano, que estaba prácticamente dándole galleta al presidente nominal. Fue Camaño. Fue Camaño. Y usted no puede tratar así al presidente de la República. Sí, pero ¿por qué confiaban en Fernández Domínguez No, Fernández Domínguez tenía un liderazgo en la Fuerza Armada que lo hizo cuando tomó decisiones en un momento en el tránsito anterior. Él tuvo una gallardía en la Fuerza Aérea que lo hizo un líder. Como tenía un liderazgo Wessing también. Wessing en un momento le dijo a Rafi que los estudiantes para las armas no eran para asesinar gente, cuando estaban matando a los de Constanza. Y él era hijo de Ludovino Fernández. ¿Y quién? Fernández Domínguez. Hijo de Ludovino Fernández. Hijo y Camaño de Fausto Camaño. Sí. Pero la gente confió en Ludovino, pero nunca confió en Camaño. Digo, a principio no confió en Camaño. Sí, había uno, pero Camaño surge y el que reorganiza las fuerzas. Sí, pero acuérdate por qué surge cuando se enferma. ¿Cómo se llama? El que era jefe del movimiento militar. Ahí vio. Un coronel. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, que le dio hepatitis. Hermano del piloto de Río Verde. Exacto. Ramírez. Sí, Hernando Ramírez. Hernando Ramírez. Hernando era el jefe militar del movimiento. Sí, el que tomó la pero ahí decisión de hacer preso al balaguerista. Sí. Bien. Entonces ya le contestamos a la gente de ese periodo lo que tenemos. Otra cosa. Hoy aparece en la prensa algo, antes de entrar en la agenda de José, pero él debe ser José Israel el que vea esto. José, la economía dominicana es un milagro. ¿Cómo? Que sí es un milagro, que se maneja como un piloto automático, independientemente de lo político, lo que sea. El crecimiento y la... Mira lo que hay hoy. Lo conté, te lo guardé. José, 72 páginas, 30,000 nombres, personas que abandonaron sus cuentas, que el día 30 de julio del 2022 estaban ya inactivas hasta el 30 de diciembre pasado y hoy publican la lista de esas cuentas. 72 páginas, 30,000 cuentas de un solo banco. Y posiblemente aquí haya autorización para operar banca comercial o cuentas de ese tipo en casi 100 instituciones financieras, bancos, asociaciones de ahorro que pueden tener y publican regularmente. O sea, ¿quiénes tú crees? Que primero, el tamaño de la banca, cuando te dice 30,000 de un solo banco en 6 meses. Para ti, el tamaño de la economía de aquí, yo creo que eso era lo que tenía un banco hace 20 años de la totalidad de sus clientes, ¿verdad?
Fíjate, el problema de esas cuentas que se publican es que no implica los montos, no se publican No implican los montos que tienen esas cuentas. cuentas pequeñas que abandona la gente. Muchas veces los Tú bancos... abres una cuenta de 5 pesos, pero ya no son de 5 pesos. ¿Te acuerdas? Sí. Pero hay muchas veces, en el caso, por ejemplo, de las asociaciones de ahorro, para tú buscar un préstamo en la asociación de ahorro, tú necesitas abrir una cuenta, es un requisito, poner 100 pesos ahí. Y tú te desenvuelves y puedes coger un préstamo de mucho dinero hacia una casa, porque ya están para eso. Y ha sido un factor extraordinario en el financiamiento del hogar. Entonces, tú te desenvuelves con tus pagos, pero no con tu cuenta. Esa cuenta es una formalidad. De manera que el 90% de esas cuentas, se puede decir, son cuentas abandonadas después de un solo depósito, que se queda ahí triste. Y el Banco Central consideró que era bueno sacarlo de la circulación, de no operar en la economía. Y entonces lo llevan al Banco Central, no es que se pierde el dinero. Si tú te acuerdas de eso y vas y demuestras que el Banco Central, que tú tenías esa cuenta muerta, te entregan tu dinero. Pero mucha gente de esa ha muerto. Principalmente ahí es una lista de muertos. José, creo que fuiste tú que me dijiste, con lo que te encontraron la gente del Royal, cuando compraron el Royal, se compró ese banco Sí. con las cuentas muertas que encontraron. No. Ese banco fue valorado por sus activos. Sí. Y los activos están en esas cuentas. O sea, tú con 100 y pico millones de pesos de esa época, tú tenías ahí un dinero para trabajar. Tú no tenías que aportar prácticamente dinero al banco mismo. Entonces, eso es un valor, como era un valor los edificios, como era un valor el know-how de los empleados, como era un valor el know-how de las cuentas más importantes del país. Tener las cuentas corrientes de las distintas grandes empresas de la época, relativamente grandes con respecto a hoy, pero en esa importancia un porcentaje determinante de la economía dominicana. No, y los clientes del banco también, la gente que toma préstamos con frecuencia es un activo también. Además, espérate, el activo, la historia de cada cliente, Sí. el personal formado. O sea, tú estabas comprando muchos activos. Bueno, otra cosa, quisiéramos decir, esto es medio complicado. Esto es complicado. Miren, el presidente de Estados Unidos dijo algo ayer con respecto a migración. Ayer habló oficialmente. Durante esta semana hemos estado hablando de algo raro, y es que dominicanos se van a Guatemala, se van a Centroamérica, y de ahí se van a México, y entran a Estados Unidos relativamente fácil. Ayer nos pasaron información de que esas personas les entregan un celular y lo dejan irse para su destino. Ayer el presidente Biden dijo a todos los cubanos, nicaragüenses y haitianos que pretendan irse a México para cruzar la frontera, les pedimos que se queden donde están, que no traten de cruzar la frontera porque se van a inhabilitar, ya que Estados Unidos va a otorgar 30,000 visas mensuales para nicaragüenses, cubanos y haitianos. Y el que sea devuelto de Estados Unidos a México, porque ahora lo van a devolver a México otra vez, no aplicará para esas visas. Eso lo anuncia Biden. Por otra parte, en la frontera dominicana se decidió hacer un muro. Los israelíes vinieron, el señor embajador nos lo contó aquí en el aire, y aplicaron para la construcción de un muro, que Israel es experto
en muros y seguridad fronteriza. No aceptaron la propuesta de los israelíes y decidieron otorgar una serie de contratos a varias compañías de ingenieros por segmento. A partir de ese momento se ha dicho de todo. Lo primero que se dijo fue que eso no es un muro. Lo segundo que se dijo es que estaba en territorio dominicano y se le contó, es en territorio dominicano que tiene que estar y dejar una franja. Después se dijo que la franja era muy grande. En el día de ayer, la empresa que construye el segmento que corresponde a la provincia de Pedernales fue acusada de dejar no cientos, miles de tareas de tierra del lado haitiano, porque desde el punto de vista económico le convenía trazar el muro en el lugar menos accidentado, porque lo otro sería muy costoso, y que ellos decidieron dejar eso así. Eso todos los días en los diferentes segmentos vienen quejas a los medios. Otras cosas. Ayer alguien habló de que en el tema Israel-Palestino, después de Abraham con las dos mujeres que tuvieron a los ismaelitas y los israelitas, el problema ha sido en que las potencias ubicaron a Israel en Palestina. Pero previamente los israelíes o los israelitas habían comprado tierras a palestinos, le compraron las tierras antes de que los ingleses le entregaran el territorio. Entonces, ahora parece que una empresa canadiense está comprando tierras en el lado dominicano para ubicar ciudadanos haitianos y hacer los pequeños asentamientos similares a los que están en Higüey, en una localidad que se llama Friusa. Esa situación de contratar a esa compañía canadiense, además dicen que la compañía canadiense subcontrató una compañía haitiana para dirigir la seguridad de la frontera. Se ha dicho muchas pendejadas que uno no conoce cuál es la verdad. Los nacionalistas que viven luchando por el tema, ayer dijeron que ya eso llegó a un punto en que había que tomar medidas más objetivas, no sé a qué se referían, y que la misma construcción del muro fue motivo de una operación de mala fe, porque a los constructores se les prohíbe hablar del proyecto. Tú hablas con los constructores y no te dicen que no. Ayer inclusive se pidió renuncia del ministro de la Fuerza Armada porque dicen que él fue que firmó con la compañía canadiense. Se han estado hablando muchas cosas, pero parece que uno de los problemitas que vamos a tener este año es ese. Pero yo quiero ahora, como dice Machi Constant, decir el mío. Yo va a diga el mío. Yo va a diga el mío. Que no se preocupen que eso va a ocurrir sin ningún tipo de oposición. Ese problema haitiano está ya decidido y resuelto. Y Estados Unidos ahora le da entrada un poco para quitarse acusaciones de ese tipo, así que no hay problema. De ese lío José Israel Cuello ha fijado su posición muy bien desde hace mucho.
desarrollar Haití en Haití. Bien, esta tarde a las 4 de la tarde en la Catedral de... No, pero hay una cosa sobre... de la Catedral de Puerto Plata, la misa por el alma de Doña María Jiménez Mesón. 4 de la tarde, Puerto Plata, hoy 6 de enero, Catedral de Puerto Plata. José. El gobierno dominicano y la nación dominicana está comprometida a un documento básico de la segunda asamblea de las Naciones Unidas celebrada en París, en el cual la delegación fue encabezada por Balaguer. Estamos hablando de cuando se constituyó las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, año 45-46. Bueno, ese documento tiene la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ahí se establece la libre circulación de los seres humanos. Ese documento compromete a la no instalación de muros en ninguna parte. Eso no implica que lo hayan cumplido otros. Pero si tú eres signatario de un documento de esa magnitud, de esa dimensión, no puedes desconocer tu compromiso. Tú estás ahí sentado porque el Imperio Otomano se cayó. Si no, tú no estuvieras ahí. Ayer ¿Eh? ayer estuve Porque yo hablando. él es hijo de una generación de árabes que salieron Sí. del mundo otomano. Sí. Ayer realmente yo soy un ciudadano del mundo y creo lo que dice José, pero ayer estaba yo conversando con ese sector de la izquierda dominicana que quiere llevar un candidato independiente que no tenga que ver con los partidos tradicionales. Ellos quieren llevar una candidatura, están conformando el grupo de legisladores y de alcaldes y de eso. Y le digo, y le dije, colita. José, y le dije, ¿tú me puedes decir el programa de gobierno? Y me dijo, está en la Constitución de la República. Lo mismo que José Israel me dice, cumplimiento de los derechos del hombre. Eso está por encima de la Constitución. Sí. Pero eso se refiere internamente a nivel de los países, ingeniero. Todos los países del mundo tienen reglas de entrada y salida de su territorio, todos. Todo. Entonces, las libertades tienen todos sus límites, todas. Incluso hasta el derecho a la vida, que es lo más sagrado. Hay circunstancias que pueden determinar que usted la pierda. Eso es así. Yo no puedo ir al aeropuerto y meterme por donde me da la gana porque hay libertad de circulación. Porque hay reglas en materia de seguridad que regulan el acceso a esos lugares. Pero esas reglas no pueden ser contrarias a los compromisos asumidos. Entonces, Pero es que el derecho sálgase de la Nación Pero el Unida. derecho internacional le da a los países la facultad para regular el movimiento de personas, internamente y también desde y Pero, hacia. o sea, el mundo teórico no se puede superponer al mundo práctico, a la realidad social. Cuando se producen los desequilibrios en la demografía universal, las tendencias se establecen. Cuando el agua comienza a correr por una senda, se para con determinados recursos, una presa, pero tiene que seguir. La presa no es infinita en su capacidad. Tú puedes utilizar el agua como fuerza, pero tú no puedes detener el curso del agua. Así es el curso del hambre y de la necesidad. Haití hoy está disgregado. Nosotros hemos sido seres existentes en ese momento importantísimo de esta isla. Cuando Trujillo murió, el Producto Interno Bruto de Haití era semejante al nuestro. Hoy no se compara. La República Dominicana se ha desarrollado hasta un nivel de su economía, que ahí están los números, y Haití ha involucionado. Y no solamente en términos económicos, sino en términos sociales. Ha vuelto a ser una sociedad tribal. Hubo una época que grandes médicos dominicanos, estoy hablando de Francisco Enríquez y Carvajal, del doctor Llena, formados en Francia, primero iban a Cahuaitiano a ejercer,
o ejercían en Caguayano y venían aquí los fines de semana a dar consultas. Oye, esa situación no existe. Este pasaporte es válido para viajar a cualquier país del mundo, excepto aquellos que están detrás de la cortina de hierro. Entonces, ¿puedo ir a Estados Unidos? No, se necesita visa para ir a Estados Unidos. Bien. Bueno, el requisito de la visa es un requisito. Seguro. Pero es una limitante. Sí, es una limitante, un derecho humano. Sí, sí, pero tú sabes cuál es la comunidad más grande existente en Nueva York hoy, de extranjeros. Dímelo. ¿Cuál es? La comunidad más grande de extranjeros existentes en Nueva York. Dominicano. No, esa es la segunda. La primera, Te digo que los la rusos. primera es rusa. Ah, es ruso. Ay, Dios. Ajá, ¿eh? Ajá. Porque le convenía robarle el talento a los rusos cuando estaban huyendo, saliendo Bueno, pero de eso es allá. una política de Estados Unidos. Claro, exacto, pero entonces hay políticas. Vamos a y robarnos el talento Hoy Estados allá. óyeme, Claro, y eso es un Pero derecho que eso tiene como- Estados Unidos. Ellos pagan bien. hoy Estados Unidos tiene un nivel de desempleo prácticamente nulo, menor del 5%, que es el factor inflacionario por excelencia de la economía. Entonces discrimina a quien recibe. Hay países que tienen un flujo directo porque a ellos les conviene políticamente. Si hoy Rusia de repente es la primera potencia humana allá, es porque Estados Unidos facilitó esa situación. Eso no quiere decir que emigrar sea un derecho humano. Sí, Ese es parte de una señores, sí, que eso nosotros- es un parte de una- derecho. nosotros no es derecho. Nacer en un sitio no es una condena. Nosotros no no podemos. eso puede es ser otra una cosa. condena. Nosotros no podemos meternos a discutir ese tema porque el origen de las naciones son justamente las migraciones. El origen de las naciones son las migraciones. Después viene la economía y las guerras, pero son las migraciones. Entonces, si nos metemos a nosotros a estudiar eso, yo no quiero que etiqueten a todo el que está aquí. Porque lo que se está viendo es que la patria es una e indivisible, pero que el mundo es uno e indivisible. Y ninguna de las dos cosas es verdad. O a lo mejor es verdad, pero no se está Pero, llevando a cabo. óyeme, las naciones Yo no- son circunstancias de la historia humana. Las naciones han de perecer muy pronto. La unidad del universo, el resultado de la globalización, ha incorporado a la vida civilizada 700 millones de gente. Eso no se puede interrumpir por decisiones de carácter administrativo. Estados Unidos Pero facilita. todas esas Óyeme, cosas se Estados dicen, Unidos. todas esas cosas salen a relucir, ingeniero, cuando se aborda el tema haitiano. ¿Por qué no discutimos en Naciones Unidas y aprobamos un gran tratado universal para consagrar todos esos derechos y eliminar la frontera? Está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pues para que Esa lo es cumplan, una entonces. interpretación, Para que bueno, lo cumplan, claro, ¿verdad? Si sí. están consagrados, que lo pero cumplan. se encuentra con la circunstancia de las naciones, que es una circunstancia del desarrollo humano. A lo mejor eso que usted dice es lo que conviene. Seguro que sí. Ahora, el gobierno, Un solo mundo. óyeme, Claro. el gobierno dominicano lo que debe es facilitar el curso hacia Estados Unidos. De nosotros, y la conveniencia ya la tenemos cuantificada en la remesa de los dominicanos. Entonces, ¿por qué impedirle a un dominicano que se vaya para Estados Unidos? Aquí se coge una gente que se va en un bote, cae preso en Puerto Rico y lo rebotan para acá y lo meten preso. Señor, es un delito hacer eso. No es un delito hacer eso, es una necesidad conveniente para este país, conveniente para nosotros. Hay gente que se fue, viviendo en Santo Domingo, se fue a Chile para luego seguir a pie hasta Estados Unidos. Bien. Señor, Señores, tenemos un tema pendiente y es de hoy, y es que nosotros queremos preguntarle a José si existe un mapa que nos señale los combustibles en el mundo y que nos señale el consumo eléctrico en los diferentes continentes. ¿Se puede hacer? todo existe, todo existe. Los datos de importancia
recientes del manejo del invierno son realmente muy positivos. Dinamarca logró tener 5 días en que la energía eólica satisfacía toda su demanda energética. Durante 5 días de la semana pasada, Dinamarca logró. Y en los otros, 93, 94, 97%. O sea, ese es un acontecimiento clave en la historia humana. El resto de la energía que siguió produciendo fue a las redes de exportación energética. Porque esos países están combinando sus energías. Pero naturalmente fue a las redes lo que ellos producen en gas natural y en la secuencia de otras producciones. Las menos contaminantes y las menos costosas. Particularmente las que se producen con gas natural. O sea, es un momento, pero otros países también no tuvieron el éxito, pero sí tuvieron el viento de ese país. Pero llegaron a tener 90% de su energía producida. No recuerdo ahora cuáles fueron los países exactos, pero son del vecindario de Dinamarca, con una situación de viento favorable. Se podrá decir que el viento no es permanente, claro, se sabe eso. El viento no es permanente, como el sol tampoco es permanente. Pero hay recursos para acumular esa energía y utilizarla en otra oportunidad. Realmente a mí me preocupa mucho el retraso del país en la aceptación de eso, a pesar de que ya la renovable por excelencia, la del sol en el país, está produciendo, y la eólica también, pero en menor medida, está produciendo más energía que la más contaminante del sistema. O sea, particularmente la presencia de Punta Catalina de la mayor capacidad nacional a base de carbón. Es un retraso nacional impresionante, sobre el cual debe estudiarse la conveniencia de sustituir ese carbón, porque no hay por qué manejar ese, sobre todo por los residuos. Todavía no se sabe qué se va a hacer con los residuos. Tú no puedes hacer montañas de carbón quemado, de elementos áridos que no tienen uso. Eso es un conflicto en el mundo entero. Aquí se creó por un disparate de la contratación de esa planta, que naturalmente, si no existiera hoy, el sistema energético dominicano fuera prácticamente imposible de manejar por los déficits. Siempre se ha argumentado que eso fue un problema del momento. Bueno, No había disponibilidad por ejemplo, de gas natural. Y hubo que tomar esa decisión. Eso es lo que siempre se ha alegado. bueno, esa es la excusa de la negligencia. El gas natural tenía que garantizarlo el contratista. Ese era el que tenía que buscarlo. Tú pones tu exigencia al hacer una contratación, pero tú no puedes manejar una contratación sobre base de los intereses de los concursantes. La decisión Los puede que tenga una requisitos los pones tú como comprador. Y el gas natural tenía que contratarlo y establecer su flujo en la contratación del trabajo. Así es muy fácil. Instalar un paquete ahí que después manéjalo. No. Tú no puedes mantener esa potencia tan alta en un país pequeño y en una zona prácticamente desarrollada. No, eso no es un desierto. Pero Ahora, el problema pero de eso la ni se trata. Lo que sacan son los datos de que produce mucha energía. Claro que produce mucha energía. ¿Y qué? Y una planta nuclear también produce mucha energía. Pero ¿sabe menos? Instalar una planta nuclear aquí
que no pudieron manejar los japoneses. Imagínate tú. Los japoneses no pudieron prever que un tsunami iba a producir ese desastre. ¿Nosotros podemos prever esa situación? No, por favor, no es así. Aquí lo siguen los que han estudiado esas materias, se mueren haciendo tonterías en la clínica. Cuidando que los rayos X no afecten a la gente. Para eso hay que graduar a una gente en Roma en energía nuclear. No puede ser que se siga contratando gas natural. Ese no debe auspiciarse la producción. Aquí ya, por cierto, reitero, ya con energía renovable se está produciendo más energía que con energía dañina, que la más dañina que queda produciendo. Es un triunfo indiscutible, es un desarrollo válido, pero eso hay que alentarlo. Y el tema de los costos, ingeniero, ¿y cómo llegaría la tarifa eléctrica a los hogares Bueno, y a los centros de producción? Debe reflejarse en la tarifa, pero en la tarifa también se revela la cantidad de empleos adicionales que se ha cargado la distribución, el botellerío que son las sedes y la botadera de dinero que son las sedes. Eso se refleja en la tarifa también. Y ese es el costo más alto, el de una administración deficiente. Y de una definición del sistema energético sobre la base de que los productores tienen garantizadas las ganancias y el Estado tiene garantizadas las pérdidas. Es así, ese es el resultado de la reforma eléctrica. O sea, para eso era mejor dejar la Corporación de Electricidad como estaba. Entonces se ha concentrado la pérdida y el gobierno tiene que subsidiarla. Y eso termina en la deuda externa. Porque todo se refleja en el endeudamiento externo del país. Que el país puede pagar. No se puede trabajar para pagar. Hay que trabajar para crecer. Y eso es un lastre en el desarrollo. Eso no puede seguir. Ahora mismo acaban de dar los datos sobre los subsidios a los combustibles. Y eso, lógicamente, lo que ha pretendido es que la gente no cargue con ese fardo. Bueno, pero quizá al sistema eléctrico también le aplica la misma situación, la misma realidad. Sí, pero el subsidio como consecuencia de los precios internacionales de los combustibles era válido. Llegó un momento que podía hacer crisis en el consumo. El Estado tiene un flujo de recursos suficiente para mantener ese subsidio por un tiempo. Ya el subsidio no es necesario porque los precios han bajado del combustible base, que es el gas natural. El mayor productor de energía del país es el gas natural. Entonces, con eso como referencia, ya el gobierno puede comenzar a reconocer parte de ese subsidio, porque no se puede desmontar completo. Tiene que ir a paso lento hasta que se anule. Pero ese es un subsidio compensable, porque la fluctuación de precios de costos se conoce en el mundo energético. Tienen un periodo de altos niveles, en este caso centrado por una guerra, pero parece que ya los efectos contrarios de esa guerra se van reflejando. Ya Alemania ha conseguido suministros suficientes como para no depender del suministro ruso. Y en consecuencia se va estabilizando el mercado y el petróleo y sus derivados buscan su precio. Ahora Europa está entrando en una recesión. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que la tercera parte de la economía entrará en recesión. Y ahí está Europa. Y el factor costo de la energía es importante en ese proceso. Sí.
Sí, pero la recesión reduce el consumo europeo, en consecuencia reduce los precios de los combustibles. Debe impactar, ¿verdad? Sí. Pero el subsidio eléctrico fue bien manejado por los departamentos correspondientes del Estado Dominicano. Era necesario porque iba a crear una crisis enorme Claro. si se reflejaban los precios. Pero hay que cobrarlo. Ese subsidio hay que cobrarlo, hay que mantener una parte del subsidio, reducirla y la otra parte a cubrir el déficit acumulado por el subsidio. O sea, hay que hacer los dos pasos. No bajar Usted el dice precio. cobrarlo ¿cómo? Cobrar el subsidio, usted dice. Sí, claro, tú lo puedes cobrar. Cuando si tú tienes que rebajar un 20%, solamente rebaja el consumo, solamente rebaja un 10% y abona un 10% al subsidio dado. O sea, tú tienes que ir par y paso con respecto a la inversión que el Estado hizo en el subsidio. Y no se va a sentir críticamente porque la gente va a notar que va bajando el precio. Lo que no tiene que bajar a la velocidad del suministro. Tiene que bajar un porcentaje. Yo creo que los que establecieron esa política tenían claro que en un momento había que cobrarlo. Eso no es preocupante, yo creo que eso está bien manejado. Bueno, usted, el otro tema es, ahí en Asua ocurrieron dos problemas. Uno fue que llegó un barco con una planta eléctrica. La comunidad protestó, el barco se fue, Cuba lo contrató y está produciendo energía en Cuba. El otra es que compraron unas tierras para trasladar un campo de energía solar o eólica, no sé cuál de las dos, y también la población se opuso. Nosotros creíamos que cuando se le dice al barco que venga, ya el permiso de medio ambiente debería existir. Ese problema de lo bueno para medio ambiente o lo bueno para un país poderse desarrollar, ¿cómo se pueden conjugar esos dos temas? Tienen que conjugar. Pero el que hace el contrato de energía, de compra de energía, debe tener en cuenta esos problemas y resolverlos antes de firmar el contrato. Porque tú sabes, cada vez que se le dijo a una planta, ven para acá, era en medio de una crisis, ¿tú te acuerdas? Sí. Inclusive, o de unas elecciones. ¿eh? O de unas elecciones. Cuando se trajo los minas de Texas, una cantidad de... Eso le costó al país un dineral. ¿Verdad? Sí. Inclusive es la improviso. condición que después se criticaba es que si a ti te hacen traer una planta por una emergencia, tú dices, bueno, los días que tengo que dar mantenimiento o aquellos días que me mandan a pagar, tienen que pagarme. Entonces, ahí aparecen entonces críticas de algo que es contractual y que en el momento que se firme el contrato no se discute. Si no, no te firmo todo, préndeme la planta. Bueno, tú sabes la penosa situación del sistema eléctrico en el país. Cuando Trujillo nacionalizó la compañía Eléctrica de Santo Domingo. Sí. Todo el mundo lo aplaudió, pero a los 2 o 3 meses tuvo que llamar a la empresa que le había comprado para que le administrara el negocio. Porque los honorables ciudadanos que ponían al precio eran gente muy seria, no sabían de eso. Eso no se maneja solo con seriedad, se maneja también con capacidad. Y fuera de la contaminación, que un combustible cuando se quema puede arrojarse un río, cuando tú vas a hacer un campo eólico o un campo de paneles, realmente puede que eso tenga una cantidad de espacio que en un futuro pueda traer problemas de tierra, de que son, o el mar es la solución. No, lo que pasa es que la gente tiene sus temores con las cosas.
Tal vez un problema de conciencia, de explicarle que eso no hace daño, que al contrario, es un factor de desarrollo. Pero no para ellos. Ese es el problema. Esa energía se produce ahí, pero va a otra zona a trabajar. Esa energía no trabaja ahí, donde están las plantas. Y ocupan determinado territorio. Por eso hay que elegir bien los sitios. Tengo un tema aquí, una información sobre las granjas flotantes. En Europa se están poniendo en todos los lagos y en todas las presas. Lagos artificiales y lagos reales. Porque no crean ese conflicto ciudadano. La toma de energía solar ocupa mucho espacio físico, plano. Y se ve con malos ojos en sitios sin desarrollo. Porque no le aporta el desarrollo a ellos. Lo que eso produce a la economía no va a ellos, a los que están ahí. Ahí no trabaja nadie de la zona. Entonces tú tienes que tener en cuenta esos factores. Aquí el lago Enriquillo tiene la mayor concentración de sol de la humanidad. Está concentrada alrededor del lago Enriquillo. Entonces tú puedes instalar ahí todos los paneles solares que te dé la gana y el lago Enriquillo sigue siendo el lago Enriquillo, pero tú tienes una fuente energética que no crea conflicto con la sociedad. Ni espacio tampoco. De espacio. En la realidad nadie utiliza el lago Enriquillo para nada. Es una cosa, porque ni siquiera llegar allá es posible. Y le dicen granjas solares flotantes. Granjas solares flotantes. Aquí en este programa se ha estado hablando de eso desde hace rato. Los japoneses están haciendo decenas de operaciones de esa naturaleza. Tú tienes que tratar de que el desarrollo le llegue a la gente, pero sin crearle conflictos. ¿Cómo tú vas a montar una granja Solar flotante. solar en un terreno agrícola donde hay gente que necesita ese terreno para trabajar? Claro. Tú estás desalojando gente, porque si está vacío es porque nadie ha sembrado nada. Entonces hay gente que se mete ahí. Pues, no es posible que se autoricen granjas solares donde hay una población que se ve rechazada. Ahora hay sitios donde deben instalarse las granjas solares porque ahí no molestan a nadie. Bueno. Naturalmente, pero las mayores iniciativas alrededor de eso las tienen pequeños inversionistas que tienen una tierra botada por ahí. Y entonces quieren ponerla a producir rápidamente y crea el conflicto. Bien, amigos, hay un trabajo escrito por un amigo, Luis R. Santos, sobre Mario Vargas Llosa, que alguien nos los envía y nos pide que lo leamos, que se lo leamos a José Israel, pero el trabajo es largo. ¿Y por qué me dice que a José Israel? José Israel Cuello es quizás el dominicano que mayor contacto personal ha tenido con Mario Vargas Llosa. Y el trabajo que hace Luis R. Santos es magnífico. Yo le prometo que en otro programa vamos a leer y analizar a Mario Vargas Llosa con José Israel. Gracias por el envío y pausamos.